Bienvenidos, vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por las cuerdas de amor con las cuales has tejido sobre nuestras vidas. Y gracias por este día que ponemos ante ti, clamando tu luz y tu sabiduría para entender los propósitos que tú tienes hoy para nosotros. Gracias, Señor. Condúcenos por tu gran amor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre y por siempre. Bien, hoy es 13 de abril del año 2015. Estamos todavía en la gran jornada, no salimos de ahí. Creo que vamos a estar un par de meses todavía. Pero cada vez aprendemos más, cada vez tenemos más claro el mapa espiritual con el cual el Señor nos ha conducido a través de esta temática general de estudio en lo que es la apertura del Señor, los seres espirituales, el hombre en el Edén, como hemos dicho. Esta es una clasificación propia de Josué, no es que esté así en la palabra de Dios con esos titulares. Entonces la pequeña jornada la hemos llamado ese tiempo que Adán y Eva estuvieron en el Edén, hasta que luego del pecado pues fueron echados, pusieron querubines con espadas flameantes alrededor de la puerta principal del Edén. Entonces el hombre comenzó a caminar errante, y esta es la parte que nosotros hemos llamado el hombre caído, la gran jornada. Es en este lugar donde el hombre o Cristo ha venido por nosotros, donde Cristo se nos ha revelado para que por medio de él tengamos la salvación. En relación a la temática por donde vamos el día de hoy, esta es parte de lo que hemos estado estudiando. Estamos en el tema 25. La semana pasada vimos el río de maldad, vimos lo que es maldad y la forma como el hombre se conduce. El día de hoy vamos a entrar al río de maldad, que es el engaño. No sé si va a dar tiempo de entrar a la lascivia, pero hasta donde podamos llegar el día de hoy. Es importante para poder nuevamente retomar el tema, es que la mano de Dios sostiene todo, que toda la creación tiene puesto el imprimatur de que Dios es el creador de todo. En pocas palabras, el hombre en lo más íntimo de su corazón, ya sea salvo o aún incluso condenado, lleva la marca del Dios Altísimo dentro de sí mismo. Todo es propiedad de Dios, todo, no hay nada que no sea de Dios. Entonces aquí veo la mano de Dios con la línea amarilla y veo el corazón de Adán en el Edén y cómo tenía su traje de luz, de inocencia. Pero cuando entró la iniquidad se perturbó todo el ser humano. Hay tres palabras que considero que debemos de tener sumamente importante y me gustaría que la escribieran, porque estas tres es la clave de toda la temática que estamos desarrollando. El primer punto es: el hombre está separado de Dios por el pecado. Uno, el hombre separado de Dios por el pecado. Ya vimos que Jesucristo nos reconcilia con el Padre. El segundo punto básico es: el hombre está condenado al infierno, a la muerte y al infierno. Y el tercer punto importante es que la triple naturaleza del ser humano quedó corrompida. Entonces voy a poner las tres facetas. Uno, la primera, el hombre está separado de Dios. Es el primer punto. El segundo punto es, ¿qué dije? El hombre está condenado a muerte física y a muerte espiritual. Y tercero, el hombre su triple naturaleza está violentada. Quiere decir el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Estamos bien? Si vemos las tres, entonces puedo ver la primera. El hombre estaba separado de Dios. ¿Quién lo reconcilia con Dios? Cristo. El hombre estaba condenado a muerte física. Esta todavía es vigente, ¿cierto? Pero la muerte espiritual para nosotros ya no es vigente, ¿cierto? O sea, todavía hay secuelas de lo que pasó con Adán y Eva. El hombre va a morir físicamente, pero la muerte espiritual ya no es competencia nuestra, porque Cristo murió por nosotros, ¿cierto? Ok, hay un trabajo de Jesucristo. Ahora, Jesucristo tiene que entrar dentro del corazón del hombre. Cuando Jesucristo entra dentro del corazón del hombre, ríos de agua viva van a brotar de él. Y al mismo tiempo que Cristo entra, viene el accionar del Espíritu Santo. Entonces, dentro de nosotros está Cristo como la semilla, como la palabra. Y al mismo tiempo el Espíritu Santo que nos va a llevar a toda
¿verdad? En este proceso es que estamos nosotros. Cuando tenemos claridad de estas tres posiciones, como que nuestra mente y nuestro corazón, especialmente nuestro espíritu, tiene una claridad y sabe dónde está batallando. Nosotros estamos batallando ahorita en la triple naturaleza. Por eso cuando entró la iniquidad en el corazón del hombre, la iniquidad es la propuesta indecente, es de lo más íntimo de mi corazón. Esa nube que entró, que tapa el nombre de Dios de lo más íntimo, y de la iniquidad salen un montón de propuestas. Y esas propuestas, cuando nuestra conciencia la agarra, y si es una conciencia contaminada, pues la va a tomar como un mecanismo para expresar su carne o sus placeres. Entonces, de esta iniquidad, según Marcos 7:21, pues hay un escalafón, desde los pensamientos o malos pensamientos hasta la insensatez. Es una serie de degradaciones del hombre. Cuando vemos qué es lo más íntimo de este ser, veamos el punto 13, ¿cuál es? Entonces, si es insensatez, ¿quién estará allá adentro? Una forma para explicar esto es, Adán y Eva tenían cierto grado de crecimiento, pero no desarrollaron la estatura del varón perfecto porque no comieron del árbol. Por lo tanto, el hombre quedó en una estatura chiquita, pequeña. El hombre adámico es un hombre necio, rebelde, insensato, berrinchudo. Si lo clasifico eso en la etapa de un hombre, diría que es una etapa de niño, necio, insensato, aunque también en los ancianos se puede presentar esto, obviamente. Entonces, en todo este escalafón estamos viendo la forma como el hombre se va degradando. Ahora, cuando uno lo mira para sí mismo, uno lo mira muy simple. Cuando se estudia a través de la palabra de Dios, cada uno de estos eslabones o gradas, comenzábamos a darnos cuenta de que tenemos parte de ella, solo que la tenemos solapada. Entonces, con Cristo y el Espíritu Santo nos está llevando a ver cada una de estas, ya sea a través del estudio o en forma personal. El Señor lo hace. El Espíritu Santo te va conduciendo a ver lo que hay dentro de ti. Ya sabemos que Cristo es el vencedor. Ya sabemos que Cristo nos está esperando. Ya sabemos mucho de Cristo, mucho de Cristo. Algunos dirán, ¿por qué vemos tanto el pecado? Porque no lo entendemos. Cuando no entendemos el pecado, la soberbia espiritual es la que manda sobre nosotros. Oiga lo que estoy diciendo. Cuando a mí me enseñan una montaña grande, la voz, y eso hay que subirlo, sí. La voz, ¿no hay alguna forma de subirlo más rápido? ¿No es nuestra tendencia hacer eso? Cuando hay una cola, no estamos buscando de qué manera nos adelantamos, pero en el Señor no se puede. El Señor tiene un proceso para cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que entrarle a todo esto. Por eso es que las prédicas de los domingos, con las de los lunes, tratamos de hilarla, de tejerla, para que nos demos cuenta de cómo está la situación. Con Cristo bajamos estos 3 escalones. Es como una cueva bajando a la profundidad y en el fondo está la ciudad del orgullo. Aquí puse esta ciudad y en esta ciudad del orgullo está sentado el niño necio, el inmaduro, el que tiene que morir. Y ahí están los 3 tipos de orgullos. La satisfacción de mi carne, siempre quiero estar. Dios, ayúdame para luego decir que bien estoy. La tendencia de la carne es robarle la gloria a Dios. ¿Quién de ustedes quiere ser descubierto? Y por favor, piense bien lo que estoy diciendo. No me vaya a levantar la mano tan así, tan rapidito. ¿Quién de ustedes realmente quiere ser descubierto? ¿Va que no? ¿Cuál es la tendencia nuestra? Pero no me hablen todos. ¿Cuál es la tendencia nuestra? ¿Cuánto hacemos por ocultarnos? ¿Qué es el engaño? Entonces necesitamos una definición y les digo que para esto hay un montón de todo, pero en fin, tratamos de hacer un listadito de lo que nos podría ayudar a entender qué es el engaño. Y entonces el engaño es un truco, es un cebo, una carnada, el ardid, la astucia, el artificio, la sutileza, es entrampar cosas, atrapar, engañar, atraer, tentar, seducir, incitar, acechanza, astucia, burla, tapujo, chasco.
chupar, desvalijar, enredo, ensartar, estafa, estupro. Yo quisiera saber si aquí ya alguno de nosotros ya nos vimos en alguna situación de esta, o como que todavía por ahí pudiéramos estar. Vean ustedes qué listado más grande, pero espérense que hay más. Fullería, impostura, invención, jugarreta, maldad, malparido, mascarada, mistificación, etc. El engaño construye un falso camino, porque el engaño busca su propia felicidad o la felicidad de la carne. Y lo que hace es que destruye nuestra confianza en Dios, destruye nuestra propia confianza en nuestro corazón y en los demás. El engaño juega con nuestros afectos y el de los otros, causando que violentemos las cosas sagradas de Dios. Solo con esto que he hablado ahorita, pregunto, ¿estamos nosotros comprometidos de alguna manera con el engaño? El engaño es para con Dios, es para con usted, es para con su prójimo, es en el negocio. ¿Dónde enfocaría el engaño que hoy opera en su vida? Solo pregunto. El padre de la mentira, enfoquemos Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Aquí vendríamos a caer algo. ¿Ustedes conocen cuál es la ruta de Satanás? Desde el cielo hasta el lago de fuego. La ruta de él es esa, pero el camino de Cristo es camino de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿se recuerda? Obviamente. Entonces hay dos caminos, el camino del engaño y el camino de la verdad. El camino del amor y el camino del odio. El camino de la aceptación y el camino del rechazo. El camino de la luz y el camino de las tinieblas. Este es un camino que es de perdición. La mentira es la manifestación contra la verdad, contraria a la verdad, y cuya esencia es el engaño. Yo puedo decir una mentira. Por ejemplo, alguien me puede preguntar, Ángel, tal y tal cosa, y puedo decir una mentira. ¿Qué diferencia hay entre una mentira y un engaño? La mentira puede ser algo tonto que puede surgir así, ¿verdad? Pero el engaño puede ser algo premeditado. En mi negocio yo puedo estar vendiendo carros de segunda mano que más bien son chatarras, pero las quiero vender de primera. Entonces estoy dando un producto falso. Y hay una mentira con una intención. El engaño lleva a eso. El engaño es algo premeditado, algo que ya lleva malicia. La ley de Dios dice no falso testimonio en relación al engaño, a la mentira, etcétera, de todo lo que vamos a ver. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Solo en esto es como que si ahorita hubiera salido un toro de la plaza, no, estando en la plaza salió el toro y a usted no le dieron capa. ¿Qué va a hacer ese toro? Si usted está vestido de rojo y no tiene capa, se fue. Es increíble, pero falso testimonio. Pregunto ahorita, ¿alguna vez en el pasado, antes de conocer a Cristo, usted hacía esto o nosotros hacíamos esto sin saberlo? Sí. Y ahora que ya lo sabemos, me pregunto, de repente, cuando hablamos de un hermano o de alguien, ¿no podríamos estar jalando un poco la carreta hacia otro lado y cayendo en el falso testimonio? Porque una persona que ha hecho algo que no está bien y fulanito de tal lo sabe, ¿qué es lo que tengo que hacer para defender mi nombre? Levantar falso testimonio de la otra persona. ¿Ustedes han visto eso a nivel cristiano? ¿Pueblo de Dios? Ok. Sipi. Por supuesto. Total. Así es. Sí, así es. El juicio cae al mismo tiempo.
solo para que quede grabado. Que el juicio también entra dentro de esto, solo que el engaño es para uno mismo de alguna manera. Sí, vamos a ver varios tipos de engaño y de mentira, porque las dos están asociadas. El engaño incluye la mentira. Porque uno puede decir, Ángel, viniste hoy a las 3 de la tarde y tal vez vine un minuto más tarde. Sí, yo vine. ¿Pero vino a las 3? No. ¿Vino a las 5? ¿Fue temprano? ¿Fue tarde? ¿Hiciste la tarea? Pues no la hice, pero fíjate que estoy en ella. Hay una omisión intencional y eso es lo que tenemos que ver. Entonces, enfocando la mentira. Una mentira directa. Hechos 5:4 dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Una mentira así como quien dice clarita, ¿verdad? Veamos otra, una mentira de media verdad. Génesis 20:2. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. ¿Era Sara hermana de Abraham? Era así, porque era hija de uno de los parientes, entonces era media hermana. Entonces dijo, ¿pero qué era más de él? ¿Media hermana o era su esposa? Era su esposa. Pero él utilizó la media verdad. Y así como Abimelech cayó, cayeron otros. Y de hecho, no solo Abraham lo hizo, también lo hizo Isaac. O sea, tenemos una tendencia a hablar medias verdades. Por ejemplo, cuando una persona dice, y fui a tu casa, entonces sí cumpliste lo que dijiste, sí, yo sí fui a tu casa, pero ¿qué quiere decir si yo llego a la casa, estoy en la puerta y no toco? Yo fui a tu casa, pero no tocaste la puerta. O sea, hay una verdad, pero oculta el resto. Vos y yo te estaba esperando en mi casa, pero si yo fui a tu casa. Y entonces, pues yo estaba ahí en la puerta, y uno se queda, ¿qué me está diciendo, verdad? Uno ve la sutileza con la cual nos quieren engañar, o nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros utilizamos esta serie de lenguaje para autoengañarnos, falsear la situación? Otra es como respuesta evasiva, Génesis 4:9. Y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué había hecho Caín? Había matado a su hermano. Vean ustedes cómo cuando nosotros hacemos evasión del cuestionamiento de Dios en nuestra propia vida. Dios que nos quiere sacar de la mentira y nosotros que tenemos elementos para justificarnos o razonar ante Dios. El engaño tiene su matriz y el engaño de la matriz es una oposición completa a la verdad y es una oposición completa a la bendición de Dios. Dios que me quiere bendecir y yo que tengo el pretexto como para decirle no. Esta es una historia que voy a contar que habla de esto. Dice que había un pueblo, una aldea hecha pedazos, y entonces le enviaron una nota al presidente que por favor llegaran a arreglar su ciudad porque estaba hecha pedazos. Y entonces, obviamente, pues el presidente envió una nota, le dijo el 15 de mayo llego por allá. Entonces todo el pueblo, el presidente viene, entonces todo el pueblo decidió limpiar el pueblo. Y todo el pueblo pues puso cal en todas las aceras y pintó los árboles a la mitad. Y dice que cuando llegó el presidente y vio que todo estaba tan bonito, ¿para qué voy a venir si está bonito? Y se fue. ¿Qué es lo que hacemos nosotros muchas veces? Blanqueamos nuestra necesidad, blanqueamos nuestra dificultad y a la hora de la hora, ¿qué le presentamos al Señor? La apariencia de algo que en el fondo es mentira. El silencio de aceptación, Juan 13, 21-30. Habiendo dicho a Jesús, esto se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Quién se cayó?
Judas. Pero el Señor fue muy claro, aquel que tome el pan y lo moje. El silencio de nosotros en nuestra oración, o el silencio ante el Señor, de lo que el Señor está esperando que nosotros le digamos. Recuérdense que la temática de los días domingos es el arrepentimiento. ¿Qué está esperando Dios de nosotros si Él ya tiene el perdón anticipado? ¿Cuál? El arrepentimiento. ¿Y cuál es el requisito del reino? Que crean en ¿quién? En Jesucristo. Entonces, arrepentimiento y creer, ¿qué nos trae? Bendición. Imagínense un padre que está viendo a su hijo necesitado y que ya le puso por delante el perdón. ¿Qué tiene que hacer? Pedir perdón. ¿Qué tiene que hacer? Aceptar la condición de que hay alguien que viene a salvarlo. O sea, por un lado tenemos todo ya, y es gratis. Es don gratuito, no es por obras. Pero siempre nosotros queremos agregarle algo a la cruz, algo que nos acredite a nosotros. Es que fíjense, yo le dije sí a Jesús. Si fue rodeado por Dios. La conversión no es que yo diga sí, sí, porque sí, sí, sino fue que la conversión o el arrepentimiento es por la bondad de Dios. No nos olvidemos que viene de arriba. Algunos agregados del engaño, por favor, yo sé que no van a poder copiar esto porque es una listona la que hemos puesto, esta y después viene otra tremenda. La mentira, el chisme, contar a una persona lo malo que dicen sobre ella. La murmuración, decir lo malo que otra persona ha hecho y quizás no se sabía. La calumnia, inventar cosas contra otro. El falso testimonio, declarar en contra de otro lo que no es verdad. El perjurio, afirmar algo en contra de otra persona que ignora. O usar los elementos de verdad y de mentira para acusar a otro. La adulación, decir palabras que halagan y satisfacen a quien escucha a pesar de todo sus actos. La vanagloria, decir mentiras por orgullo para conseguir mayor estima de los demás. La ironía, ridiculizar el comportamiento de otros exagerando sus defectos. Juzgar mal a los demás, opinar en contra de los demás, revelar secreto que nos han confiado. ¿Qué opinan de lo que es el engaño ahora? No sé si esto nos ayuda a descubrir un poquito más la bajeza con la cual operamos. ¿Nos estamos viendo? Ah, pero soy cristiano, sí. Y ese es el punto. El hecho de ser cristiano es la gracia que Dios nos da para poder ver lo que hay adentro. Y el hecho de que lo podamos ver es para que lo confesemos. Por eso es tan importante las dos palabras, arrepentimiento para conversión y arrepentimiento para nuestra vida diaria. Este arrepentimiento para nuestra vida diaria es para todo lo que nos va a revelar Dios que hay adentro. Pueblo de Dios. Uy, están todos agotados del retiro. También las mujeres. Bueno, entonces dar a la mentira apariencia de verdad. Inducir a otros a creer y tener por cierto lo que no es. Estafar. Nos engañaron en la compra del vehículo. Producir ilusión. Entretener, distraer, acaparar. Negarse a aceptar la verdad. Equivocarse intencionalmente. El autocuentearse. Crear situaciones ficticias. Torcer el camino o hacer que otros tomen el camino equivocado o tomen el pensamiento equivocado. Esto que voy a hablar, evadir por temor, miedo o consecuencias. Una situación que generalmente veo a nivel del pueblo cristiano es, si hay entre dos hermanos un conflicto y uno de los hermanos violentó el principio moral de Dios, este hermano lo que va a hacer es hablar de fulano, 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 y los va a meter dentro de la misma olla con seducción y palabrerías.
y va a levantar un fuerte contra el otro hermano. ¿Ustedes han visto eso? Generalmente la tendencia de los hermanos es escuchar solo una voz y no las dos voces. Cuando se escucha una sola voz y no se escucha al otro, todo el grupo está cayendo en la trampa. Se llama rebelión. Pueblo de Dios, por curiosidad, nos hemos comportado así. No hemos hecho alianzas, convenios, solo para tener un estatus o para sentirnos bien temporalmente, a sabiendas de que estamos mal. Hay que oír ambas partes. No se trata de quién grita más, sino de las verdades que se presentan. La mentira piadosa, la mentira para los niños, o la enfermedad de la mitomanía, que es la enfermedad patológica en la cual la fantasía y etcétera, etcétera, hace que esa persona viva en otro mundo, o la necesidad de estar robando como una complacencia carnal. Así se conoce como mitomanía. Y así hay otra serie de situaciones en donde el engaño, la falsificación, la usurpación se vuelve como un estilo de vida. Hay personas que necesitan vivir en la mentira para conservar su imagen ante los demás. ¿Y qué es lo que quiere Dios de nosotros? Librarnos de todo eso para tener un estilo de vida conforme al plan de Dios. Aclarando, Dios es verdad. La palabra en Deuteronomio nos dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y es recto. Aquí está nuestro patrón, aquí está nuestra plomada. Salmo 119, 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Ustedes se recuerdan cuando hablábamos del trono de Dios y decíamos que el trono de Dios tiene 4 bases. La primera es la verdad. Sobre la verdad se levanta la justicia. Sobre la justicia se levanta el derecho y sobre el derecho se levanta la libertad. ¿No es nuestro Dios libre? ¿Es justo Él? ¿Es verdadero Él? El Salmo 119, 90 dice, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Y todo porque Él lo sostiene. Entonces vemos el patrón o la plomada de Dios en relación a la verdad. Lo opuesto a la verdad es el engaño, es la mentira, es la falsificación, es el camino de perdición. Ahora, ¿por qué traer esto a colación? Porque es parte de la cadena de mando que nosotros tenemos. El engaño puede ser, de alguna manera, quien dirija nuestra vida. Porque si no engañamos, no tenemos pan sobre la mesa, entre comillas. Y si no engañamos a los demás, nuestra imagen puede decaer. Ahora, pensamos más en los demás y en lo que piensan de nosotros que en lo que el Señor nos pide para caminar hacia Él. Entonces tenemos una imagen falsificada en nosotros. El estereotipo de hacer que en este mundo y los que viven en este mundo tengan un criterio adecuado de nosotros. Esto lo hemos hablado muchas veces. En las gasolineras, en algunas, hay un motor que lanza viento y hay un muñeco que se levanta y hace así. Y nosotros podemos caer en esa especie de lubricación cerebral, haciendo pensar a todos los demás que nosotros estamos por ahí, pero es puro aire el que nos están inyectando, pero no es la vida del Espíritu. Cristo es la verdad. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si Cristo está lleno de gracia y de verdad, y el Espíritu es el Espíritu de la verdad, hay un camino al cual Él nos quiere conducir. El problema aquí es, si me entrego, pierdo una imagen. Si decido el testimonio de Jesucristo, pierdo un poder sobre los demás. ¿Me estoy explicando? Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Verdad es luz, el pan es luz, la luz es vida. O sea, el lenguaje es el mismo. Una persona que tiene la luz no puede andar en tinieblas, es que no tiene sentido. La pregunta es, ¿por qué? Y la palabra dice que amaron más las tinieblas que la luz. Ahora, a nivel ya como hijos de Dios, ¿qué descubrimos? Si no leemos, si no estudiamos, si no nos metemos dentro de la palabra de Dios, recuérdense que el patrón que todavía domina en nosotros, en nuestra vieja naturaleza o en la naturaleza adámica, la tendencia es al engaño, a la mentira. Le ocurre de repente, en ciertos momentos, esa mentirijía, esa desfase. Es ahí donde tenemos que estar alertas porque la carne sigue operando y tiene un interés muy grande. Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esta es una cita clave en la vida espiritual y ayer lo decíamos. La doctrina de las obras es una doctrina del infierno, es una doctrina de maldición. La doctrina de que por las obras el hombre es salvo. Porque para eso Dios dio gratuitamente el don de la salvación. ¿Cierto? Entonces, si del cielo viene el don de la gracia, ¿de dónde viene la salvación por obras? Del infierno. Totalmente. Pero eso no quiere decir que el hombre que ya tiene a Cristo adentro, por esa fe, se hace las obras. Pero son dos caminos diferentes. A las obras se pueden llegar por obra de la carne o por obra de la fe. Santiago lo dice. Yo puedo tener fe, pero si no tengo obras, ¿de qué me sirve la fe? Pero si tengo la fe, obviamente doy por entendido que se va a hacer una obra de fe que le dé honra y gloria a Dios. Por el contrario, es la carne queriendo hacer obra para apantallar y para ocultar su propia condenación. Pero tengo obras. Por eso Santiago y Pablo dieron la impresión de que se contradicen, pero no es cierto. Solo es una aclaración más en todo esto. Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Fíjese qué bonito lo puso. Cuando venga el Espíritu de la verdad, te va a enseñar lo mentiroso que sos, pues. Tu casa. Entonces sí cumpliste lo que dijiste. Sí, yo sí fui a tu casa. Pero ¿qué quiere decir si yo llego a la casa, estoy en la puerta y no toco? Yo fui a tu casa, pero no tocaste la puerta. O sea, hay una verdad, pero oculta el resto. Vos y yo te estaba esperando en mi casa, pero si yo fui a tu casa. Y entonces, pues yo estaba ahí en la puerta, y uno se queda, ¿qué me está diciendo, verdad? Uno ve la sutileza con la cual nos quieren engañar, o nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros utilizamos esta serie de lenguaje para autoengañarnos, falsear la situación? Otra es como respuesta evasiva, Génesis 4:9. Y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué había hecho Caín? Había matado a su hermano. Vean ustedes cómo cuando nosotros hacemos evasión del cuestionamiento de Dios en nuestra propia vida.
Dios que nos quiere sacar de la mentira y nosotros que tenemos elementos para justificarnos o razonar ante Dios. El engaño tiene su matriz y el engaño de la matriz es una oposición completa a la verdad y es una oposición completa a la bendición de Dios. Dios que me quiere bendecir y yo que tengo el pretexto como para decirle no. Esta es una historia que voy a contar que habla de esto. Dice que había un pueblo, una aldea hecha pedazos, y entonces le enviaron una nota al presidente que por favor llegaran a arreglar su ciudad porque estaba hecha pedazos. Y entonces, obviamente, pues el presidente envió una nota, le dijo el 15 de mayo llego por allá. Entonces todo el pueblo, el presidente viene, entonces todo el pueblo decidió limpiar el pueblo. Y todo el pueblo pues puso cal en todas las aceras y pintó los árboles a la mitad. Y dice que cuando llegó el presidente y vio que todo estaba tan bonito, ¿para qué voy a venir si está bonito? Y se fue. ¿Qué es lo que hacemos nosotros muchas veces? Blanqueamos nuestra necesidad, blanqueamos nuestra dificultad y a la hora de la hora, ¿qué le presentamos al Señor? La apariencia de algo que en el fondo es mentira. El silencio de aceptación, Juan 13, 21, 30. Habiendo dicho a Jesús, esto se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Quién se cayó? Judas. Pero el Señor fue muy claro, aquel que tome el pan y lo moje. El silencio de nosotros en nuestra oración o el silencio ante el Señor de lo que el Señor está esperando que nosotros le digamos. Recuérdense que la temática de los días domingos es el arrepentimiento. ¿Qué está esperando Dios de nosotros si Él ya tiene el perdón anticipado? ¿Cuál? El arrepentimiento. ¿Y cuál es el requisito del reino? Que crean en ¿quién? En Jesucristo. Entonces, arrepentimiento y creer, ¿qué nos trae? Bendición. Imagínense un padre que está viendo a su hijo necesitado y que ya le puso por delante el perdón. ¿Qué tiene que hacer? Pedir perdón. ¿Qué tiene que hacer? Aceptar la condición de que hay alguien que viene a salvarlo. O sea, por un lado tenemos todo ya y es gratis. Es don gratuito, no es por obras. Pero siempre nosotros queremos agregarle algo a la cruz, algo que nos acredite a nosotros. Es que fíjense, yo le dije sí a Jesús. Si fue rodeado por Dios. La conversión no es que yo diga sí, porque sí, sino fue que la conversión o el arrepentimiento es por la bondad de Dios. No nos olvidemos que viene de arriba. Algunos agregados del engaño, por favor, yo sé que no van a poder copiar esto porque es una listona la que hemos puesto, esta y después viene otra tremenda. La mentira, el chisme, contar a una persona lo malo que dicen sobre ella. La murmuración, decir lo malo que otra persona ha hecho y quizás no se sabía. La calumnia, inventar cosas contra otro. El falso testimonio, declarar en contra de otro lo que no es verdad. El perjurio, afirmar algo en contra de otra persona que ignora. O usar los elementos de verdad y de mentira para acusar a otro. La adulación, decir palabras que halagan y satisfacen a quien escucha a pesar de todo sus actos. La vanagloria, decir mentiras por orgullo para conseguir mayor estima de los demás. La ironía, ridiculizar el comportamiento de otros exagerando sus defectos. Juzgar mal a los demás, opinar en contra de los demás, revelar secreto que nos han confiado. ¿Qué opinan de lo que es el engaño ahora? No sé si esto nos ayuda a descubrir un poquito más la bajeza con la cual operamos. ¿Nos estamos viendo? Ah, pero soy cristiano, sí. Y ese es el punto. El hecho de ser cristiano es la gracia que Dios nos da para poder ver lo que hay adentro. Y el hecho de que lo podamos ver es para que lo confesemos. Por eso es tan importante las dos palabras, arrepentimiento para conversión y arrepentimiento para nuestra vida diaria. Este arrepentimiento para nuestra vida diaria es para todo lo que nos va a revelar Dios que hay adentro.
Pueblo de Dios. Uy, están todos agotados del retiro. También las mujeres. Bueno, entonces dar a la mentira apariencia de verdad. Inducir a otros a creer y tener por cierto lo que no es. Estafar. Nos engañaron en la compra del vehículo. Producir ilusión. Entretener, distraer, acaparar. Negarse a aceptar la verdad. Equivocarse intencionalmente. El autocuentearse. Crear situaciones ficticias. Torcer el camino o hacer que otros tomen el camino equivocado o tomen el pensamiento equivocado. Esto que voy a hablar, evadir por temor, miedo o consecuencias. Una situación que generalmente veo a nivel del pueblo cristiano es, si hay entre dos hermanos un conflicto y uno de los hermanos violentó el principio moral de Dios, este hermano lo que va a hacer es hablar de fulano, 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 y los va a meter dentro de la misma olla con seducción y palabrerías. Y va a levantar un fuerte contra el otro hermano. ¿Ustedes han visto eso? Generalmente la tendencia de los hermanos es escuchar solo una voz y no las dos voces. Cuando se escucha una sola voz y no se escucha al otro, todo el grupo está cayendo en la trampa. Se llama rebelión. Pueblo de Dios. Por curiosidad. ¿Nos hemos comportado así? ¿No hemos hecho alianzas, convenios, solo para tener un estatus o para sentirnos bien temporalmente, a sabiendas de que estamos mal? Hay que oír ambas partes. No se trata de quién grita más, sino de las verdades que se presentan. La mentira piadosa, la mentira para los niños, o la enfermedad de la mitomanía, que es la enfermedad patológica en la cual la fantasía y etcétera, etcétera, hace que esa persona viva en otro mundo, o la necesidad de estar robando como una complacencia carnal, así se conoce como mitomanía. Y así hay otra serie de situaciones en donde el engaño, la falsificación, la usurpación se vuelve como un estilo de vida. Hay personas que necesitan vivir en la mentira para conservar su imagen ante los demás. ¿Y qué es lo que quiere Dios de nosotros? Librarnos de todo eso para tener un estilo de vida conforme al plan de Dios. Aclarando, Dios es verdad. La palabra en Deuteronomio nos dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y es recto. Aquí está nuestro patrón, aquí está nuestra plomada. Salmo 119, 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Ustedes se recuerdan cuando hablábamos del trono de Dios y decíamos que el trono de Dios tiene 4 bases. La primera es la verdad. Sobre la verdad se levanta la justicia. Sobre la justicia se levanta el derecho y sobre el derecho se levanta la libertad. ¿No es nuestro Dios libre? ¿Es justo Él? ¿Es verdadero Él? El Salmo 119, 90 dice, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra
y subsiste, y todo porque Él lo sostiene. Entonces vemos el patrón o la plomada de Dios en relación a la verdad. Lo opuesto a la verdad es el engaño, es la mentira, es la falsificación, es el camino de perdición. Ahora, ¿por qué traer esto a colación? Porque es parte de la cadena de mando que nosotros tenemos. El engaño puede ser, de alguna manera, quien dirija nuestra vida. Porque si no engañamos, no tenemos pan sobre la mesa, entre comillas. Y si no engañamos a los demás, nuestra imagen puede decaer. Ahora, pensamos más en los demás y en lo que piensan de nosotros que lo que el Señor nos pide para caminar hacia Él. Entonces tenemos una imagen falsificada en nosotros. El estereotipo de hacer que en este mundo y los que viven en este mundo tengan un criterio adecuado de nosotros. Esto lo hemos hablado muchas veces. En las gasolineras, en algunas, hay un motor que lanza viento y hay un muñeco que se levanta y hace así. Y nosotros podemos caer en esa especie de lubricación cerebral, haciendo pensar a todos los demás que nosotros estamos por ahí, pero es puro aire el que nos están inyectando, pero no es la vida del Espíritu. Cristo es la verdad. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si Cristo está lleno de gracia y de verdad, y el Espíritu es el Espíritu de la verdad, hay un camino al cual Él nos quiere conducir. El problema aquí es, si me entrego, pierdo una imagen. Si decido el testimonio de Jesucristo, pierdo un poder sobre los demás. ¿Me estoy explicando? Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Verdad es luz, el pan es luz, la luz es vida. O sea, el lenguaje es el mismo. Una persona que tiene la luz no puede andar en tinieblas, es que no tiene sentido. La pregunta es, ¿por qué? Y la palabra dice que amaron más las tinieblas que la luz. Ahora, a nivel ya como hijos de Dios, ¿qué descubrimos? Si no leemos, si no estudiamos, si no nos metemos dentro de la palabra de Dios, recuérdense que el patrón que todavía domina en nosotros, en nuestra vieja naturaleza o en la naturaleza adámica, la tendencia es al engaño, a la mentira. Le ocurre de repente, en ciertos momentos, esa mentirijía, esa desfase. Es ahí donde tenemos que estar alertas porque la carne sigue operando y tiene un interés muy grande. Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esta es una cita clave en la vida espiritual y ayer lo decíamos. La doctrina de las obras es una doctrina del infierno, es una doctrina de maldición. La doctrina de que por las obras el hombre es salvo. Porque para eso Dios dio gratuitamente el don de la salvación. ¿Cierto? Entonces, si del cielo viene el don de la gracia, ¿de dónde viene la salvación por obras? Del infierno. Totalmente. Pero eso no quiere decir que el hombre que ya tiene a Cristo adentro, por esa fe, se hace las obras. Pero son dos caminos diferentes. A las obras se pueden llegar por obra de la carne o por obra de la fe. Santiago lo dice. Yo puedo tener fe, pero si no tengo obras, ¿de qué me sirve la fe? Pero si tengo la fe, obviamente doy por entendido que se va a hacer una obra de fe que le dé honra y gloria a Dios. Por el contrario, es la carne
queriendo hacer obra para apantallar y para ocultar su propia condenación. Pero tengo obras. Por eso Santiago y Pablo dieron la impresión de que se contradicen, pero no es cierto. Solo es una aclaración más en todo esto. Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Fíjese qué bonito lo puso. Cuando venga el Espíritu de la verdad, te va a enseñar lo mentiroso que sos, pues. El Espíritu de la verdad te va a ¿qué? Él os guiará ¿a dónde? Pero ¿dónde estábamos, pues? En la mentira. ¿Y a dónde nos va a conducir? A la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, el Espíritu nos habla del pasado, nos habla de nuestro presente y nos habla del futuro. Por eso, la palabra, cuando habla en Apocalipsis, es obligación de los cristianos meterse en lo que Dios quiere en el futuro. Eso no es adivinación, eso no es adelantarnos. Eso es conocer lo que Dios va a hacer, conocer sus profecías. Dar testimonio de la verdad. Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces, la verdad no solo es un concepto que hay que manejar, es una vida de testimonio. No tengo por qué mentir, no tengo por qué engañar, no tengo por qué ser seducido. Por ejemplo, no hace mucho, en una consejería, no de esta congregación, sino que nos cayó de paracaídas, resulta que, en fin, solo esclarezco, esta persona es labiosa. ¿Sí la palabra? Labioso, wiri, 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 wiri. Tiene un poder en su palabra. Y las personas que tienen esta habilidad, yo les llamo personas encantadoras, encantan, fascinan, engañan. Tienen una habilidad. Por ejemplo, los que venden carros, pues, y los que venden yo no sé qué cosa, por vender, ¿qué no dicen del carro? Buen rollo, ¿ah? Entonces, la persona que está ahí se está dejando llevar por todo lo que dice esta persona, cuyo interés es vender, etcétera, etcétera. Y hay que tener esa finura para poderlo ver. Y le dije, mire, perdóneme, lo que usted está haciendo es encantar a su esposa, pero la intención suya es hacer que su mujer caiga en sus trampas. Se puso de color verde. Y la esposa dijo, ay, por fin, gracias. No sabía cómo quitarme esto de encima. Es tremendo el poder labioso. Y sobre todo, seductor. Hoy están todos muy callados. Segunda de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No tenemos por qué participar en la confabulación y en el engaño. Cuando venga alguien a hablarte de un hermano, gracias por lo que me dices, voy a hablar con fulano. No se lo digas, no lo escuche y cierra tus oídos. Cuando alguien venga y te quiera encerrar, es que te lo cuento a ti para que no lo cuentes. Ese te lo cuento a ti para que no lo cuentes, ni él se lo cree. Consideraciones importantes para el cristiano. La verdad os hará libre. Es una cita que manejamos muy frecuentemente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En pocas palabras, otra vez nos está diciendo, el mundo de ustedes es un mundo de mentira, de engaño, de perdición.
¿Que no has entendido que te estamos sacando del poder de las tinieblas? ¿Y qué es el poder de las tinieblas sino robar, matar y destruir? Mas yo os digo, Mateo 12, 36, 37, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella dará cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esto nos pone ante una situación, ¿qué tipo de diálogo tengo con Dios? Si con el Señor tengo un diálogo de honestidad y de verdad, ¿cuál será mi vida hacia afuera? De honestidad y de verdad. El punto base está a los pies de la cruz de Cristo. El hombre carnal no tiene nada que pueda presentar ante Dios, a excepción de confesar su derrota y aceptar a Jesucristo. Eso lo pone en un lugar diferente en el reino de Dios. No juréis, Mateo 5, 33, 37. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Jurar. Cuando juro, ¿en el nombre de quién juro? ¿Y por qué juro? Si el testimonio de mi vida es hablar la verdad, la verdad, la verdad, ¿por qué voy a jurar por otro si mi testimonio habla de mí? ¿Sí o no? El problema es cuando no nos conocemos y tenemos que usar la reputación de otros para aparentar algo que en el fondo puede ser verdadero o puede ser falso. Te juro por mi madre. Bueno, hace poco la presidenta dijo algo. Por la vida de mi madre, y su mamá ya estaba muerta. Es ridículo la cantidad de contradicciones que hablamos, ¿verdad? Y solo porque pensar que otro me crea. Yo voy a hablar y punto. Si me cree, qué bueno. Y si no me cree, pues será problema de él. Cuando usamos a otros solo es para... Bueno, no puedo decir nada, cada quien sabe por qué utiliza otro. No entrarán en el reino de los cielos. Otro punto importante. Primera de Corintios, y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores, que son engañadores, heredarán el reino de Dios. Un punto que considero válido, porque la palabra no dice específicamente se perderá la salvación, pero obviamente con lo que estamos hablando, ¿qué entienden ustedes? ¿Qué pasará con uno que ya siendo cristiano vive en adulterio, sigue en adulterio, miente, roba, engaña? Uno dirá, es que ese no conoció a Jesús. Pero yo creo que hemos visto que hay personas que han dado su testimonio, han tenido un recorrido y qué ha pasado con ellos después. Esa es la apostasía, entra en esto. Entonces muchos están cabalgando sobre un evangelio de gracia, porque Dios es bueno, pero la palabra es clara, porque si nosotros, a pesar de, seguimos haciendo esas cosas, ¿qué dice la palabra de Dios que va a pasar con nosotros? No heredarán el reino de Dios. Amén. Así es, con temor y con temblor. Bien, vamos a parar el día de hoy aquí, vamos a orar y le vamos a decir al Señor, Padre, gracias por este día, gracias por tu amor y por tu misericordia y sobre todo, gracias por la espada de tu palabra que ha venido a cortar velos interiores en donde quizás yo ya estaba fabricando elementos para congraciarme con la mentira y el engaño de este mundo. Gracias por tu palabra,
que me permite examinarme y ver que todavía en mí hay rezago de engaño, de manipulación, de querer conseguir cosas por medio de la mentira, del engaño, de la estafa, de la manipulación, de ofreciendo cosas aquí y allá con la intención de que el otro caiga en mis redes. Señor, reconozco que mi corazón es engañoso y reconozco que todavía en mí hay habilidades del poder de las tinieblas que quieren operar en tu reino, pero eso es imposible. Lo que tú haces es exhibir dentro de mí la capacidad que tengo todavía para autocuentearme y engañar a otros. En el nombre de Jesús, por tu gran amor, por tu gran misericordia, te clamamos, Señor, que la luz de tu Santo Espíritu, tu verdad, cuestione nuestra vida, cuestione nuestros pensamientos, cuestione el obrar de nuestra vida, cuestione el diálogo que tenemos con los demás, cuestione nuestra relación con los demás. Por tu gran amor, Señor, escudriña nuestra vida interior y permítenos sacar, por tu gran amor, lo que no es, confesarlo, para que podamos ser libres. Señor, rompe toda atadura, rompe toda cadena que en este momento esté entrelazada entre la mentira y la verdad. Rompe, Señor, toda manipulación ingeniosa que ya siendo cristiano he creado solapadamente para conservar un puesto o conservar una imagen o conservar una posición. Señor, dame la gracia de recuperar mi libertad, dame la gracia de salir del autoengaño, dame la gracia de dejar esa posición de autocuentear a los demás, dame la gracia de ser genuino, dame la gracia de caminar en santidad, dame la gracia de que salga de mí toda esta basura de tiniebla, de perdición, de engaño. Por tu amor, ven a romper, Señor, en nuestras vidas esta línea de iniquidad y de perversión. Señor, no permitas que nuestro corazón se confabule con nuestro cónyuge en la mentira, en el engaño. No permita, Señor, que nuestro corazón se desvíe por intención de nuestros hijos o de nuestros nietos. No permita, Señor, que las circunstancias cambien la posición de caminar rectamente hacia ti. Tú eres la verdad y tú eres la vida. Es el camino de bendición para nosotros. Señor, danos la gracia de romper hoy toda atadura, todo convenio, todo pacto que nosotros hayamos podido hacer para creer que por medio de él íbamos a obtener felicidad, y eso no es cierto. Solo me he engañado, he prolongado el engaño en mi vida. En el nombre de Jesús, perdón. En el nombre de Jesús, límpiame. En el nombre de Jesús, retórname al camino de la verdad y de la vida. En el nombre de Jesús, haz de mi vida un instrumento de tu amor, de tu verdad y de tu justicia. Que le dé honra y gloria a tu santo nombre. Padre, gracias por la obra que estás haciendo en nuestras vidas y por enderezarla al camino de la verdadera felicidad y del propósito eterno de tu amor. Gracias, gracias y gracias. Bendito seas por siempre. Gracias, Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga.